Senador Alfredo Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Un saludo a su mesa de trabajo y a toda su inmensa audiencia. Bueno, ha seguido trabajando en una tarea en la que se le considera, y con justos méritos, uno de los primeros especialistas en Colombia, el tema que llaman de la paz o de la guerra, el tema del terrorismo o de la ausencia del terrorismo. Y le queremos preguntar, ¿es que después de los acuerdos de paz, Colombia tuvo paz? ¿Eso que llaman paz, lo tuvimos? Y esto que han hecho ahora Santrich y el Paisa y todos, y por supuesto Iván Márquez, que es el capitán de todos, ¿significa algo nuevo o es simplemente la protocolización de un hecho que se veía venir? ¿Cómo lo ve usted, senador? No, la verdad que eh, durante la firma de los acuerdos de paz y después de la firma de ese acuerdo, pues las FARC han seguido actuando como si nada. Una buena porción de ellas ha continuado delinquiendo, ha continuado en el crimen, en el delito, en el narcotráfico, y todo esto auspiciado por el hecho de que el acuerdo que se firmó pues no le exigió a las FARC, para darle esa inmensa cantidad de gabelas y de ventajas que ofenden a la opinión pública, no le exigieron a cambio que desmovilizara a todos sus hombres, ni que entregaran todas sus armas, ni que entregaran todos los bienes producto del delito, del crimen, del asesinato, del secuestro, de la extorsión, etcétera, ni que se separaran y abandonaran totalmente el narcotráfico. Y todo esto preparó, claro, las circunstancias, facilitó las circunstancias para que las FARC pues continuaran en sus andanzas. Es un hecho que las FARC no desmovilizaron a todos sus hombres, solamente la mitad de ellos. Hay una organización internacional muy versada en estos temas, pues, para citar a una autoridad en estos asuntos, que señala que las FARC desmovilizaron solamente la mitad de sus hombres. Entonces, cuando a los defensores del acuerdo se les llena la boca actualmente diciendo que el 90% de los desmovilizados están cumpliendo, pues es el 90% de la mitad del total de las FARC que se desmovilizó, y el 90% del 50% pues es el 40% del total. Hechas esas cuentas, pues hay que concluir que el 60% del total de las FARC nunca se desmovilizaron, y buena parte de ellos continúan en las filas del crimen y del delito. Se calcula, según el mismo Ministerio de la Defensa, que estas llamadas disidencias, que no son disidencias, son las FARC, siguen siendo las FARC, agruparían a unos 4.000 hombres en total. O sea que serían estas FARC mucho más grandes, por ejemplo, que el ELN. Y sus planes son de incrementar esa fuerza hasta 8.000 hombres, es decir, más o menos a tener lo que tuvieron al inicio de las conversaciones de paz en muy poco tiempo. Para el año entrante, el año 2020, están aspirando a tener 8.000 hombres. Su capacidad de reclutamiento es enorme. Están ofreciéndole a los desmovilizados, a los que les pagan el 90% de un salario mínimo, el doble para que regresen a sus filas. Y a los mandos medios, pues los están, claro, tentando no solamente con dinero, pues sino también con amenazas para que también retornen a sus filas. Así que lo que tenemos aquí no es una amenaza menor, ni mucho menos, es una amenaza grave para la seguridad nacional de los colombianos. Y facilitado todo esto también por el hecho de que no entregaron todas las armas. Si ustedes ven solamente, por ejemplo, si tenemos en cuenta las caletas que de manera muy ostentosa destapaba las Naciones Unidas en presencia de periodistas y con delegados del gobierno anterior, pues en esas caletas en promedio encontraban una arma y nunca encontraron ni un peso ni un dólar en esas caletas. Cuando el ejército descubría esas caletas y las destapaba, en promedio encontraban 30 o 40 armas
y cantidades significativas de dinero. Eso demuestra que las FARC, antes de señalar la ubicación de las caletas, pues las desocupaba. Eso hacía parte de la farsa absoluta que ante la opinión nacional se estaba desarrollando en esas conversaciones de paz. Y el dinero, pues eso sí que es afrentoso. Ese dinero que debía ser para la reparación de las víctimas, pues han entregado cualquier cosa, y la enorme cantidad de bienes y de dineros y de riqueza acumulada con el crimen jamás fue entregada al Estado colombiano y está sirviendo precisamente para estas acciones, para financiar todas estas acciones delincuenciales de las FARC. Nunca los que firmaron los acuerdos de La Habana, los miembros de las FARC, han entregado jamás ni la ubicación de los laboratorios para el procesamiento de coca, ni las rutas, ni los dineros derivados del narcotráfico. Ese cuento de que ahora sí la lucha contra el narcotráfico iba a ser muy efectiva porque las FARC se iban a poner del lado del Estado para combatir el narcotráfico, pues es parte de la mentira y de la farsa de esos acuerdos del Teatro Colón, primero de La Habana, después del Teatro Colón. El narcotráfico, por el contrario, como pues todos lo sabemos, creció de 48.000 hectáreas, las sembras de coca, a cerca de 210.000 hectáreas. Nunca había tenido Colombia tantas hectáreas como ahora, después del crecimiento de ese hectareaje y de la capacidad de producción de cocaína que ha sufrido Colombia durante y después de los acuerdos de La Habana. Así que todas las circunstancias están dadas para que este grupo pues permanezca en la delincuencia, permanezca en el crimen, en el terrorismo, como lo hemos visto pues ayer cuando fue asesinada una candidata del Partido Liberal a una alcaldía de Suárez en Cauca, un candidato al consejo, y 4 personas más. Dicho sea de paso, estamos esperando pues a que el Partido Liberal y sus dirigentes demanden a las FARC y también al ELN por ese crimen de lesa humanidad que se llama genocidio, que es el asesinato sistemático y masivo de un colectivo por razón de su raza o por razón de su orientación política, etcétera, que es lo que ha hecho las FARC y el ELN con centenares y centenares de alcaldes liberales y de concejales y de candidatos, de gobernadores, de funcionarios, de dirigentes del Partido Liberal. Estamos esperando eso, pero seguramente no lo van a hacer en aras de una falsa paz. Así que, doctor Londoño, las circunstancias son realmente, pues para el país y para este gobierno muy, muy complicadas. Estaríamos esperando pues que el gobierno se decida de una vez por todas a iniciar la fumigación masiva de los cultivos de coca que han sido y siguen siendo el combustible para todas las violencias, para todos los grupos terroristas, grupos narcotraficantes, grupos del crimen organizado a lo largo y ancho del país. Esa es la situación, doctor Londoño. Esa es la situación dramática, y la clave del asunto, como usted muy bien lo explica, es el tema del narcotráfico. Mientras ellos tengan esas miles de hectáreas, muchísimos miles de hectáreas, produciendo muchísima pasta de coca, muchísima cocaína y produciendo enormes cantidades de dinero, en Colombia no habrá eso que han querido llamar paz. Y ahí tenemos las ollas del microtráfico extendidas en todos los municipios y en todas las veredas de Colombia. Y ahí tenemos una situación de inseguridad terrible que la gente la palpa, la gente la describe, y eso es lo que aparece en unas encuestas que como que nadie quiere leer. Pero ahora, con este tema de Márquez por un lado y de Timochenko por el otro, las FARC ya no solamente tienen una cabeza política, que era la que estaba en el Congreso de la República, y unos bandidos que estaban regados en el monte como disidencias. Ya tienen 2 cabezas políticas. Márquez visiblemente es cabeza política de las FARC, de manera que va a ser un monstruo de 2 cabezas. El de Timochenko, que ahora le contesta los discursos al presidente de la República, válganos Dios. Y el de Márquez, que está por otro lado, con el apoyo del presidente Maduro de Venezuela, y con una participación enorme en este tema del manejo del narcotráfico y del manejo de la violencia en Colombia. Ante esa dicotomía política, ¿qué es lo que va a pasar entonces?
Pues, doctor Londoño, al parecer esta sería una reedición, una versión más de la vieja estrategia de las FARC de la combinación de todas las formas de lucha. Ese ha sido un principio, pues, tanto el Partido Comunista Colombiano, que le dio origen a las FARC y las apadrinó y las dirigió durante décadas, y de las mismas FARC, esa combinación de las formas de lucha, o sea, tener un pie en la legalidad y otro pie en el crimen. Pues por supuesto que a esos grupos que nunca se desmovilizaron, liderados principalmente por Gentil Duarte, por John 40, por Cadete, por una cantidad de bandidos, pues ahora que no tenían, digamos, una capacidad dialéctica, un discurso, un liderazgo, el señor Márquez y el señor Santriz y el Paisa y Romaña, pues les vienen a dar ese liderazgo y les vienen a dar ese discurso y esa capacidad, pues, de coordinación a nivel nacional. Estamos hablando ahora de que ese grupo de las FARC tiene 29 estructuras en todo el país, que están presentes en 18 departamentos y en cerca de 120 municipios. Así es de que, insisto, pues no es menor esa amenaza. Y aquí no podemos dividir, pues, ahora entre porque sería una dicotomía absolutamente falsa y mentirosa, entre unas FARC buenas y unas FARC malas. Las FARC buenas que están en el Congreso y cumpliendo el acuerdo, que no lo han cumplido, porque dicho sea también de paso, pues ni entregaron nunca a los niños que estaban en sus filas, y no han entregado pues tampoco ni las armas, ni el dinero, ni se han separado el narcotráfico, como ya hemos dicho, ni han dado razón de los desaparecidos, ni han dado razón de los secuestrados, ni tampoco han contado la verdad, ni pedido perdón, ni se han arrepentido, ni han reparado a las víctimas, y están muy orondos, claro, en el Congreso de la República, cosa que ofende pues a la dignidad y al espíritu democrático de los colombianos. Hay que ver pues la farsa que se ha convertido toda esta comedia del señor Santrich. Hasta ahora los organismos del Estado están pensando en quitarle la curul al señor Santrich, que sigue en la nómina del Congreso, y allá le están expidiendo un cheque mensual por su carácter de congresista, y no lo han separado del Congreso cuando debería estar en una cárcel de Estados Unidos si la JEP hubiera cumplido con su deber y si la Corte Suprema hubiera cumplido con el suyo. Pero esto hace parte pues de toda esta farsa y de toda esta cosa tan rocambolesca que se ha convertido pues el acuerdo de paz, en el falso acuerdo de paz con las FARC en Colombia. Ex senador Alfredo Rangel, hay un tema que no se ha puesto sobre la mesa, pero que inquieta sobremanera, porque hay algunos de estos bandidos de las FARC, de los más señalados, que no aparecen ahora ni en las filas de Timochenko ni expresamente en las de Márquez. ¿Dónde están? ¿Dónde está Fabián Ramírez? ¿Dónde está Pacho Chino? ¿Dónde está Joaquín Gómez? De ellos no se volvió a decir una sola palabra. Hay algunos que se sabe que están con Márquez y salieron retratados y no dejan ninguna duda. Otros, pues que son los que están aquí en el Senado de la República, ¿cómo le parece? Donde usted no pudo llegar, pero sí pueden llegar ellos por la fuerza de unos acuerdos en La Habana. Y estos otros que no son poca cosa. Fabián Ramírez era el hombre clave de todo el manejo del narcotráfico por las FARC. Joaquín Gómez era personaje central en todo ese bloque oriental. Pacho Chino, hombre clave en todo eso, en toda la región del Cauca, del Pacífico caucano y del Pacífico nariñense. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Usted qué sabe? Pues algunos de ellos están obviamente con este grupo del que estamos hablando, de este grupo de las FARC, los 4.000 integrantes de las FARC que siguen en armas. Otros seguramente estarán dedicados a sus labores criminales o del narcotráfico por su propia cuenta, por decirlo así, como independientes, como empresarios, entre comillas, independientes del narcotráfico, como criminales, pues, que con su propia banda. Y seguramente alguno que otro de ellos pues estará en las filas del partido de las FARC con un bajo perfil. Algunos de ellos pueden estar en el Partido Comunista
clandestino, que también ha sido revivido, pues, nunca ha dejado de existir, apoyado pues por las milicias y por redes urbanas que permiten la presencia de este grupo de las FARC en tantos sectores de la vida nacional, sector estudiantil, que eso es absolutamente conocido y reconocido, en sectores de los maestros, en el sector judicial, que eso también, todo eso ha sido denunciado pues por décadas, el intento pues del Partido Comunista Clandestino, que es el brazo, digamos, político de las FARC, de penetrar todos estos sectores de la vida nacional. Así es de que muy repartidos están, como siempre lo han hecho, para pues una mayor eficacia de su propósito criminal y terrorista de desestabilización de la democracia en Colombia. Bueno, lo que nos espera no son días muy felices, no son días muy fáciles. El narcotráfico sigue imperando, las FARC están intactas en su aparato que llaman militar, en su aparato terrorista, y además están aquí en el Congreso de la República dictando leyes y sentando cátedra y haciendo alocuciones cuasi presidenciales. La respuesta del presidente de la República las hace ya un bandido condenado a 500 años de prisión por delitos comprobados por jueces de la República. Este es definitivamente Así el es, mundo al revés. El mundo al revés, ex senador, el mundo al revés. Bueno, así es. pues, ex senador Alfredo Rangel, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos seguir contando con su benevolencia para con la hora de la verdad. Con mucho gusto, don Antonio, un buen día para todos. Muchas gracias. Alfredo Rangel, especialista en estas materias. ¿Queda alguna duda? Las FARC nunca se entregaron, las FARC siempre siguieron vivas, hicieron lo que les dio la gana, mintió cuando tenían que mentir, recibieron los gajes del poder, recibieron dinero del Estado, siguen recibiendo dinero del Estado, siguen teniendo todas las consideraciones y siguen en el monte, sembrando coca, produciendo desplazamientos, amenazando colombianos, asesinando colombianos, de manera que es lo que se llama la distribución de cargos, ¿no? Usted hace política en el Congreso y yo hago de matón en los campos colombianos. Y ambos somos las mismas FARC y ambos estamos unidos y sigamos para adelante. Una buena distribución de cargos y de cargas las que tienen las FARC. Alfredo Rangel, ex senador por el Centro Democrático, analista político y de seguridad, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 1 minuto.